quiero yo decir, como lo expresé al señor rector, estoy realmente impresionado y sorprendido porque no esperaba yo este honor. Ello me obliga, pues, mayormente a conducirme a la altura que debiera ser una exposición que yo preparé sin pensar en este reconocimiento, en esta distinción, sino únicamente en el auditorio, tomando en cuenta la calidad de la cultura colombiana, de su profesorado, de su doctrina. La amenaza para ustedes es que lo tengo por escrito y que está demasiado largo. Cuando las autoridades me lo indiquen, me detendré para que respiren ustedes un poco. Quiero decirles que si penetro un poco en algunos antecedentes lógicos de lo que quiero exponer, y que por este motivo, yo así lo siento, se perdió la profundidad en algunos conceptos o aspectos de la sentencia, es porque estimo que, para ser honesto, yo necesito exponer mi criterio y a tal fin, pues quizá me remonte un poco a aspectos de teoría general. Disculparán ustedes que lo haga, pero la intención es de que se penetre en la idea cabal de cuál es mi concepto sobre este aspecto del derecho procesal. Leo. En aplicación del método de cuantificación evidencial, a la sentencia hay que conceptuarla no desde el punto de partida de las cualidades y de las propiedades a priori elegidas o consideradas, sino a propósito de una realidad arbitraria y convencionalmente identificada. Ese trozo de la experiencia que se elige para meditar sobre las predicaciones que acerca del mismo se formulen, no es sino la conducta del tercero imparcial respecto de un debate establecido entre otros dos, partes que fueron o pudieron ser de un proceso. Tal conducta es el significado de un mandato que resuelve uno o varios dilemas contenidos en ese debate, haciendo prevalecer o triunfar una o más pretensiones sobre sus contrarias o contradictorias. En consecuencia, la conducta que discrecional o arbitrariamente se ha seleccionado por el observador tiene desde luego las siguientes características. Es un acto, lo que le contrapone a otras conductas que son omisiones o abstenciones. Ese acto es el significado de un mandato, lo que además de ubicarlo en el campo del derecho, que es diferente al ámbito de lo meramente sociológico, psicológico o fisiológico, le contrapone a otro tipo de actos jurídicos como son la promesa y el convenio. Todavía más, el mandato decide uno o varios dilemas, lo que le separa de otros mandatos que se limitan a imponer obligaciones o derechos, a otorgar facultades o a determinar deberes y simplemente solucionan problemas. Por último, resolver es una adjudicación categórica, positiva, que se aparta diametralmente de la posibilidad. Ha quedado implicado o previamente señalado
que el mandato es acto de tercero imparcial, por lo que debe esclarecerse dos extremos. El primero, que lo imparcial es el tercero y no el acto. Y lo segundo, que es imparcial porque no está situado en ninguna de las posiciones de quienes contienden por el triunfo de sus sendas pretensiones. Este es quizás el ángulo más delicado para el proceso administrativo o en materia administrativa, pues si el juzgador forma parte del sector público que pretende en el debate a decidir, se le imputa parcialidad, y si el tercero es ajeno a los intereses en conflicto, se le acusa de intromisión o invasión de funciones que constitucionalmente están separadas por distribución orgánica. Las conclusiones primarias que pueden destacarse coinciden casi por entero con las notas que servirían para constituir el concepto lógico-jurídico de sentencia administrativa. Hay, es verdad, necesidad de mantener la pureza del concepto, necesidad de respetar su univocidad, necesidad de rechazar equívocos y multivocidades, y necesidad de invariar esta noción con otras muchas a fin de llegar al sistema que es el objetivo de la ciencia jurídica. Pero todas estas necesidades teórico-prácticas ofrecen tantas ventajas al doctrinario como al legislador, al justiciable como al juzgador. Tantas que la reiterada y a veces pesada sutileza que requiere su aplicación rinde frutos que cubren con creces cualquier esfuerzo. Es pertinente, por lo mismo, repasar algunas explicaciones que servirán para comprender la trascendencia sistemática de las notas constitutivas del concepto sentencia, sin detenerse en el obstáculo que representa, aunque con brevedad, en conocimientos de teoría general que, aparte de ser indispensables en cualquier rama jurídica, son de permanente utilidad para pasar de lo arbitrario que es el investigador a lo convencional que es la doctrina. Conceptos fundamentales. En su más simple connotación lógico-jurídica, la sentencia, se repite, es un mandato. Conviene entonces confrontar este dato con sus parangonables en la simplicidad de lo elemento, que es la promesa y el pacto. La materia del derecho positivo, que son las normas jurídicas, se presentan por medio de juicios de relación, cuyas fórmulas se distribuyen inicialmente en dos sectores: relaciones reversibles, relaciones irreversibles. Las reversibles comprenden pactos o convenios que pueden ser bilaterales o plurilaterales. El carácter de reversible consiste en que la pretensión de la relación en que se incluye la pretensión se justifica por la prestación respectiva y viceversa. De manera que en una relación reversible no cabe pretender si alguien no tiene que prestar. Y lo mismo puede decirse que nadie tiene obligación o prestación a su cargo si no hay otro que tenga derecho o pretensión contra él. Las irreversibles en cambio implican tanto órdenes o mandatos como promesas. La peculiaridad estriba en que en cada extremo de la relación no existe sino una clase de conducta: la pretensión en las órdenes frente a la consiguiente prestación, o la última frente a la primera en las promesas. De esta manera resulta que en una relación reversible hay prácticamente no menos de dos pretensiones, una en cada extremo, que se corresponden a otras tantas prestaciones, también una en cada punto final. En cambio, en
en las irreversibles aparece el mínimo de la unidad en cada posición. En un pacto o convenio, el sujeto de cada extremo tiene tanto una pretensión como una prestación. Y por ello, lo mismo exige que se resiste, por cuanto a las órdenes o a las promesas. El titular de la pretensión no es al mismo tiempo titular de la prestación. La diferencia consiste en que en las órdenes quien pretende es el primero y quien debe prestar es el segundo. Y acontece lo contrario en la promesa. Ahora es factible entender cómo en una disciplina regulada a la manera del derecho administrativo se encuentran relaciones reversibles, como son todas las consistentes en una concesión, en un contrato de obra pública, en los cuales se establecen los contenidos de tiempo, lugar y sobre todo el tipo de conducta requerido de cada sujeto: extracción de minerales o utilización de las vías generales de comunicación, fabricación de partes o enajenación de bienes y servicios por un lado, contra el pago de ciertas cantidades de dinero o el otorgamiento de autorizaciones por el otro. Y al mismo tiempo se presentan relaciones irreversibles, como son todas las prohibiciones unilateralmente establecidas por la autoridad y su complementación con normas de derecho policial que permiten el levantamiento a través de autorizaciones, permisos, licencias o franquicias. Debido a estas circunstancias, la sentencia queda ubicada en el campo de las órdenes o mandatos, por cuanto ofrece la estructura lógica de una relación irreversible, y al precisar su índole de orden, queda alineada junto a todos esos actos que mandan o imponen la conducta ajena, como son las resoluciones de la autoridad y todos los actos autoritarios, provengan de funcionarios públicos o no, como sucede lo último con el caso del laudo arbitral, tan irreversible como el pronunciamiento de cualquier tribunal civil, administrativo, laboral, constitucional, castrense o internacional. En un régimen estatal de derecho, calificación que reciben aquellas organizaciones que, aparte de otras características, presentan la de un dispositivo jurídico que consiste en que las autoridades se supediten a una normatividad implantada con anterioridad a su función. La contención administrativa tiene que inordinarse en la ecuación que se establece con dos regulaciones. De un lado, la general de la disposición legislativa; del otro, la particular del pronunciamiento judicativo. Se infiere de lo anterior que no puede haber contienda ni discrepancia entre partes en ausencia de la regla general. En hipótesis exacta, esto es, de una manera imprecisa e indeterminada, dos sujetos pueden discrepar y contender, haya o no previa norma que defina alguna solución. Pero en lo administrativo del Estado en cuestión, la contradicción jurídica versa sobre la aplicación del derecho positivo, atañe al régimen vigente. Alguna vez, la doctrina consideró difícil y muy cerca de lo imposible el distinguir entre norma legislada y norma sentenciada. Se dudó también, y sigue en tela de juicio en innumerables textos doctrinarios, la distinción que hay entre administración y jurisdicción. Pero esto será atendido en otra parte. Ahora interesa considerar muy especialmente el acto legislativo. Téngase presente, en términos de forzosidad lógica,
que la conducta humana, para ser jurídica, ha de ser el significado de una norma. Se trata de una regla de índole imperativa. El derecho no describe, tampoco prevé en el sentido de pronosticar, sencillamente impera, como de cualquier verbo que no tiene tiempo y se limita a la segunda persona del singular y a la segunda persona del plural. Se trata de un modo del verbo. El derecho, cabría sintetizarlo, es un imperativo social. Pues bien, la regla jurídica tiene una razón de ser inicial y una constelación de justificantes a posteriori. La inicial es ordenar, poner concierto en la conducta de los hombres. El derecho impera disponiendo el quehacer futuro, según criterio de quien lo establece. Llámese el patriarca, el gobernante o más ampliamente el Estado. Pero distribuir conductas imperativamente es tan primitivo como los postulados tribales que servirían para las narraciones mitológicas. El tiempo transcurrido desde los albores de la historia al presente permite afirmar que las normas de mera distribución son tan legendarias como la mitología en que se encuentran relatadas. Hoy en día, las reglas operan sobre reglas, dan por supuestas o superadas las prehistóricas etapas del establecimiento social, y ya ni Sancho Panza en su tiempo creía en el retorno a la edad de oro, primaria, simplista, bucólica y utópica. La regulación del derecho está manifestada en el plano administrativo, porque luego de la organización que instituye una constitución o las leyes que tengan ese rango en aquellos estados que carecen de la constitución formal y escrita, después de ello sigue un ordenamiento de conductas que en ininterrumpido avance camina hacia el gobernado, atravesando esferas de autoridad cada vez más reducidas. En una república federal, verbigracia, la normatividad administrativa atiende desde luego a la competencia del Congreso, y pasando por el Ejecutivo Federal a los estatales o provinciales y llegando al estrato municipal y en ocasiones a los módulos vecinales o distritales, se encargan de ciertos servicios públicos. Las cuestiones, los problemas entonces surgen, se manifiestan o se constituyen cuando en el obrar cotidiano la significación de unas reglas contradice a la significación de otras. Lo común es que sean generales las reglas contradichas, pero no faltan, sino que abundan los ejemplos de reglas particulares y hasta singulares, contradichas por otras de igual cantidad lógica. Es constante el caso del reglamento presidencial que transgrede a la ley del Congreso, y aunque sin esa frecuencia, también se da el supuesto de la regla legislada que va contra la Constitución. Sin embargo, la teoría administrativa parte de la colisión normativa calificable de secundaria, pues la violación a la Constitución, sea por una ley o por un acto individual, se ubica en el plano más elevado de la conflictiva y se remite al estudio de los constitucionalistas o de los procesalistas, pero solo cuando estos reconocen la existencia de una teoría general, porque de otra manera se levanta un muro infranqueable entre proceso y control constitucional. Ese choque, esa discrepancia entre la ley ordinaria, para dejar en el paréntesis fenomenológico a la cuestión constitucional, y la regulación posterior,
es la materia del contencioso administrativo. ¿Por qué la incompatibilidad entre esa ley y el reglamento ha de ser materia del contencioso administrativo y no del contencioso parlamentario o del constitucional? Esto es algo que dependerá de la política legislativa, es decir, del criterio que el órgano creador de la ley eminente tenga y establezca. Lo cierto es que el tribunal, llamado a juzgar el conflicto que pueda surgir porque el reglamento exceda la ley en que debiera apoyarse, no solo para invocar sus atribuciones, sino la base normativa que le oriente, es la razón de buscar su solución. En un Estado de Derecho, según queda advertido, el juzgador no pondera la cuestión libre y arbitrariamente. El tribunal se llama también de derecho, para contrastarlo con el de equidad, que se dice emite una sentencia al tiempo que crea la norma, como se enseña que hacían los escabinos del derecho germánico frente a la ciper reunida para conocer de un litigio. Pero en todo esto hay algo peculiar, que muy probablemente no se encuentre en el litigio civil o en el mercantil. En el contencioso administrativo, la interdependencia que hay entre dos reglas, la de la autoridad administrativa, que es la combatida, y la del tribunal llamada a juzgar, es forzoso respecto a la regla aplicarla del legislador. Por ello, el actor en el juicio administrativo no puede razonar de manera diversa a como en hipótesis primaria debió hacerlo la autoridad administrativa. No cabe que el demandante busque una sentencia que se independice lo mismo del acto administrativo que de la ley administrativa. Esto sería propio de un juicio constitucional, pero no de uno administrativo. Esto se podría contemplar en lo mercantil cuando las partes llaman en su favor usos y costumbres internacionales no consideradas por las normas legisladas en el ámbito nacional. Y esto sucede en lo laboral cuando el acto se hace valer conforme a prácticas seguidas en los centros de trabajo. Pero en lo administrativo, todo queda cobijado por una ley, regla general que ni la autoridad administrativa, ni el gobernado, ni el tribunal competente pueden omitir, transgredir o simplemente dejar de valorar. De ahí que el conflicto que se forme en este campo es meramente un desacuerdo entre autoridad administrativa y en particular hay puntos de vista discrepantes sobre el significado de la regla. No puede haber pretensiones de incumplimiento o extralimitación, ni aún de superación a la ley aplicada. El demandante afirma la falta de respeto a la regla legislada, y si no se confirman los hechos o no se demuestran los argumentos, el tribunal tendrá que declarar la validez del acto comparado. En resumen, se combate una conducta que también se defiende con el mismo apoyo, la ley vigente. Pero, ¿qué hay del acto discrecional y qué hay de los convenios en lo administrativo? La posición subjetiva dentro de la relación jurídica marca lo que debe llamarse el interés jurídico. Singulares o plurales, bilaterales o trilaterales,
Las relaciones invarían, combinan siempre pretensiones con prestaciones. Pues bien, los llamados a cumplir las prestaciones, los llamados a requerir las pretensiones, están jurídicamente interesados. Puede suceder que alguien tenga una necesidad económica, cultural o simplemente social. Si aspira a su satisfacción o a una conducta propia o ajena que no esté estipulada en alguna relación jurídica, estará frente a una conducta no normada, y esto implicará carencia de interés jurídico. Es indiferente que la conducta sea de pretensión o de prestación materiales. Se tendrá en ambos casos que buscar el interés jurídico porque haya una posición prevista en la norma. Por ende, actor y demandado ostentarán interés administrativo si antes y durante el proceso se encuentran titulados por la posición normativa de una regla que está invocada en el juicio. Lo que también puede acontecer es que cualquiera de estos sujetos intente, busque o persiga una conducta exorbitante normativamente hablando, sea porque nunca se le reguló o porque lógicamente se le expulsó. Esto es lo que sucede con las facultades discrecionales en el primer supuesto y con los casos especiales en el segundo. La esfera de lo discrecional está excluida del contencioso administrativo. El juzgador no puede sentenciar la cuestión por más discutibilidad que se encuentre en la hipótesis. La situación excepcional está expulsada de la regla preestablecida y por ello tampoco es judicable. ¿Cuáles pueden ser las razones o simples explicaciones, no solo de las conductas discrecionales, sino de su pertinencia? Esto es algo que excede de estas elucubraciones. Desde luego, su existencia no obsta al Estado de Derecho, no le destruye, puede llegar a deteriorarlo severamente, pero no lo elimina. Acontece con la discrecionalidad algo similar a lo que se observa con la inhabilidad jurídica. Un menor de edad no ejerce, no goza por completo de sus derechos, y las leyes procuran hacer más llevadera esta situación, permitiéndole, por ejemplo, que en lo laboral pueda contratar y demandar, en lo civil y en lo mercantil se le pueda habilitar, y en lo constitucional se le puede emancipar a través del matrimonio. Así también, las facultades discrecionales de las autoridades se van reduciendo a medida que el gobernado se capacita cultural y políticamente. Y por el contrario, crece el arbitrio del gobernante en la proporción que pierde criterio la población. Una situación anómala, como lo es una revolución, una guerra intestina o una gravemente anárquica situación, atentan contra el interés jurídico de los gobernados, porque pierden inmediatamente la facultad de pretender. Dentro del universo de relaciones administrativas, mundos enteros desaparecen y pasan a la galaxia de lo anormal, de lo no regular. Pensar en el contencioso administrativo respecto de conductas que no se encuentran significadas por la regla vigente es inútil. Si no hay interdependencia funcional entre estos conceptos que postulan tales conductas, no existe interés jurídico y por tanto no cabe instar
en el juicio administrativo. Las decisiones estrictamente políticas, que son las relativas a la programación de las actividades de gobierno, las de vinculaciones internacionales como la declaración de guerra o la celebración de tratados de convivencia y pacificación, estas y otras conductas asimilables o meramente parangonables con ellas quedaron fuera del contencioso y las sentencias no pueden condenarlas, constituirlas ni meramente declarar sobre ellas. Más amplio, más complejo y más evolutivo o meramente cambiante es el campo de las excepciones. Cuando se ha dispuesto que el conflicto sea sentenciado, pero del tronco común se ha formado otro tribunal, se ha eliminado cierto procedimiento, la sentencia se va especializando en casos y entonces acontece lo mismo que con las exclusiones, que se deja de enjuiciar, pero las contiendas caen en otro fondo procesal y esto les da un carácter de excepción. Las excepciones influyen necesariamente en el tipo de contencioso, complican su descripción y además de producir desconcierto entre el justiciable, dejan la impresión de una falta de enjuiciamiento, lo cual no siempre es exacto, pero sí es perjudicial. Un primer grupo de excepciones es el que se forma con la materia conflictiva. De no retener la clasificación inicial sobre los tipos de relaciones jurídicas, no se alcanzará a ver la diferencia entre conflicto privado llevado a un tribunal administrativo, un conflicto administrativo llevado a un tribunal civil, un conflicto por desacuerdo legal, un conflicto por responsabilidad penal o civil y un conflicto por inadecuación constitucional. De derecho privado son las convenciones por su característica reversibilidad, que inclusive permite el intercambio de posiciones subjetivas sin que se altere la estructura normativa. Así, el gobierno comprador puede ser una agencia, como podría serlo un particular, y no cambiará la índole de la relación jurídica si la calidad de vendedor corresponde al particular o a la entidad pública, sea la directa o la descentralizada. Los conflictos que se susciten entre las partes no pertenecerán al contencioso administrativo, ni porque el procedimiento seguido se rija por una ley o código administrativo, ni porque el tribunal sea administrativo y no civil como debiera. Cuando la legislación ha cometido el error o simplemente ha creído mantener la congruencia de no someter los actos de un órgano al control de otro y ha enviado las cuestiones de contratación de obras públicas a un tribunal como el fiscal, por más que se diga que la competencia de este ya no es de mera anulación y que lo frecuente sea discutir no solo el pago de las estimaciones de obra, sino la adecuación del precio en virtud de la variación de los índices económicos, la sentencia ha tenido que ser de condena o constitutiva y versar sobre los términos del contrato, aplicando las directrices que también orientan a los tribunales civiles. Y en el otro extremo, se ha visto desde hace siglos que cuando los tribunales civiles conocen una contienda de desacuerdo entre el gobernante y la autoridad, como pasa en materia registral, la sentencia ha tenido que ser de lo contencioso administrativo, de mero control. Casos hay, como el relativo al derecho de propiedad, que secularmente
se le tuvo por derecho privado, tal vez mirando más a su transmisión que a su creación jurídica. Pero cuando las normas constitucionales establecen de una manera dogmática e indisputable que la propiedad está en la nación o en el Estado y que cabe su transmisión a los gobernados, la doctrina ha querido salvar las dificultades y contradicciones, como se hizo en el Renacimiento, hablando de un derecho eminente, de un derecho originario y de un derecho derivado, cuando bien pudo hablarse de un derecho administrativo. Cuando el problema agrario crece impresionantemente y hace crisis su importancia económica, demográfica, política y cultural, se habla no de tribunales civiles, puesto que se trata de la propiedad, sino de tribunales administrativos. No porque sea propiedad rural, sino porque se impone el hecho de que en el fondo la tenencia de la tierra, instrumento de producción y no simple medio de habitación, es tema que corresponde a las relaciones entre gobernante y gobernado. Relaciones de administración de la cosa pública, que son las tierras, las aguas, los bosques, el mar territorial y el subsuelo. Pero no queda ahí la situación. El legislador, sin abierta y franca declaración, regula la propiedad mueble a través de órganos hacendarios cuando se trata de valores cotizables en bolsa, propiedad de la moneda, propiedad intelectual y marcaria, inversión extranjera y transferencia de tecnologías. En fin, de la inmensa superficie de la propiedad se han llevado al derecho administrativo parcelas tan grandes que bien puede decirse que apenas el producto del trabajo es directamente apropiado, el salario, los honorarios, la remuneración en general, porque los rendimientos del capital están tan íntimamente ligados a los bienes que sufren la consecuencia de la ocupación, de la expropiación, de las modalidades que impone el llamado interés o la utilidad públicos. Así como en la materia agraria ha venido cayendo en el ámbito de la sentencia administrativa, también ha sucedido otro tanto con las demás propiedades mencionadas, aunque no sean tribunales con ese nombre, sino con otro como comisiones, cual la bancaria y de seguros, juntas o tribunales como los de las bolsas de valores, y hasta meras direcciones administrativas como en materia de marcas, patentes y derechos de autor, o secretarías de ellas y de las comisiones, cual sucede con las inversiones y la transferencia de tecnología. La discusión sobre el tema no terminará ni a corto ni a mediano plazo, porque los motivos o las causas son de tan distinto orden que imponen a la excepcionalidad en cuanto se presenta la materia. Algún país creerá haber superado el nivel de la imprecisión e imprevisiblemente aparecerán circunstancias sociales que impongan las fórmulas anacrónicas. Y también puede acontecer que la más antigua tradición ceda ante las razones de la congruencia sistemática y lo excepcional pase a lo ordinario, para que lo contencioso abarque, por ejemplo, lo registral, que desde los viejos códigos procesales civiles ha venido estado confiando a los tribunales de esta clase. Tampoco puede evitarse la eventual e interesada respuesta que a la pregunta de conveniencia conteste
favoreciendo lo heterodoxo, con el afán de transigir, de evitar la transformación violenta, quizás por el temor a lo desconocido, que es todo cambio en el futuro. Simultáneamente, habrá de reafirmarse que la teoría del derecho trabaja a priori, esto es, no contra ni sobre, pero sí independientemente de la experiencia, y que no son las consideraciones partidistas, ni los motivos presupuestarios o la impreparación personal lo determinante para la solución científica, la cual por lo demás necesariamente ha de ser el reflejo de la realidad jurídica, en tanto opere con un método que cuantifique la evidencia como se ha intentado hacer hasta aquí. Una conclusión anticipada se impone. La sentencia que recaiga a los conflictos de derecho administrativo, esto es, de relaciones irreversibles porque son órdenes o mandatos, sin importar la estructura ni la ubicación del funcionario público que los dicta, han de ser pronunciamiento sobre contiendas administrativas, han de ser sentencias sobre desacuerdos en la aplicación de una ley previamente expedida. Esto deja implicado que el juzgador puede ser órgano judicial, administrativo, un órgano autónomo, colegiado, monocrático, denominado tribunal o de cualquiera otra manera. El juzgador, y en esto suele apoyarse la más difundida doctrina que califica de contencioso administrativo al proceso por antonomasia, no es siempre un miembro de la judicatura oficial. Se mencionaron los nombres: comisiones, juntas, jurados, comités, direcciones y otros tantos titulares de la administración activa, sin contar con el normal de tribunal. Para solo ejemplificar con un régimen positivo, baste el mexicano, en el que se encuentran los siguientes órganos. Para lo fiscal, existe el Tribunal Fiscal de la Federación, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, el Tribunal Fiscal del Estado de México, el Tribunal Fiscal del Estado de Veracruz, el Tribunal Fiscal del Estado de Sinaloa. Pero como de alguna manera se vinculan con ellos otras estructuras, será menester citar el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Dirección de Inconformidades del Instituto Nacional del Fondo de Fomento de la Vivienda de los Trabajadores, la Dirección General del Impuesto